Bien, vamos entonces a comenzar. Si pudiéramos resumir la primera charla, podríamos resumir que el cristianismo no es una idea, sino una persona. Entonces no voy a mencionar prácticamente lo de la otra charla porque en realidad esta próxima también he tenido que sintetizar muchísimas cosas, porque en realidad es darle una pasadita. De esto se pudiera hablar muchísimas cosas. Entonces, tenemos que entender que la primera charla vimos como las necesidades de por qué se busca una religión, cuál es un poco el fundamento de nuestra fe cristiana. Y ahora sí, vamos a ver qué tipo de diálogo podemos tener con religiones no cristianas. Ya la última, la tercera, sería nosotros como católicos en relación con otras denominaciones cristianas, pero ahora vamos a religiones no cristianas. Pero tenemos que partir del acuerdo que tuvimos en la pasada. El cristianismo no es una idea, es una persona, y esa persona se atrevió a decir: yo soy el camino, no un camino, el único que existe. Yo soy la verdad, no una verdad, la verdad. Es decir, es la única verdad, y yo soy la vida. Igual, no una vida, sino la vida en mayúscula. Entonces, si ya entendimos esto, tenemos que sacar por conclusión una cuestión. No de manera como arrogante, porque suena como arrogante. En el transcurso del tema vamos a ver que en realidad no es arrogancia, es simplemente reconocimiento de la verdad. Tenemos que reconocer una cosa. Dice nuestra doctrina que la iglesia, si lo importante es Cristo, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. En este sentido, la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. La única religión de Cristo es la iglesia católica. Suena arrogante para muchos, sobre todo si no son católicos, pero vamos a ir adentrándonos un poquito. Ya si entendimos el primer tema, entendemos que en realidad no es tan descabellado decir: donde está Cristo, está la religión verdadera. Y curiosamente está en una iglesia llamada Iglesia Católica. Entonces, ahora, lo que nosotros como católicos también reconocemos que se nos ha dado, que nosotros somos ese depósito de la verdad, pero reconocemos que Dios en su eternidad, en su sabiduría, ha dejado semillas de verdad en las demás religiones. A lo que nos lleva a decir, no estamos diciendo que da la misma ser musulmán que católico. Nuevamente, la única iglesia, la única religión que subsiste de Cristo, subsiste en la iglesia católica, punto. Pero eso no quita que reconozcamos que en otras religiones, y ahorita nos vamos a meter en las religiones no cristianas, reconocer que tienen, dice los documentos de la iglesia, que hay que reconocerles lo santo y bueno que Dios ha dejado en ellas. Ejemplo, con muchas religiones nosotros nos podemos unir para proyectos pro vida, porque dentro de su revelación de ellos, dentro de su doctrina de ellos, creen en el valor de la vida, desde su concepción hasta su muerte. Entonces, pues, mira, aunque no seas católico, reconozco que tú también, Dios ha depositado eso, porque decía Santo Tomás de Aquino: la verdad, venga de quien venga y dígala quien la diga, siempre viene de Dios. La verdad es objetiva. La verdad no depende de quien la diga. Si ahora mismo llega un violador y me dice: violar está mal, yo le creo. Oye, ya si tiene moral o no moral, oye, eres un violador, pero no me está diciendo una mentira, yo le debo de creer. Si un violador me dice: violar está mal, le debo de creer. Si un mentiroso me dice: mentir está mal, yo le debo de creer, porque lo que está diciendo es objetivo, no depende de si él es mentiroso o no mentiroso. Por eso Jesús, es interesante, atacó mucho a los fariseos, pero hay una parte en la escritura donde le dice al pueblo, le dice:
hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Les está dando su autoridad. Lo que están diciendo ellos está muy bien. Ahora, son unos hipócritas que no viven eso, pero lo que están diciendo es verdad. Es verdad. Entonces, nosotros reconocemos que las demás religiones tienen semillas de verdad. Tienen semillas de verdad. Y por eso tenemos que reconocérselas. Ahora, las tengan o no las tengan, siempre merecen respeto. Siempre merecen respeto. ¿Por qué? Porque hay aquí una cuestión que también hemos confundido, para bien y para mal. Nosotros tenemos que entender que la Iglesia Católica no es proselitista. El proselitismo no es católico. Y muchos de nosotros podemos estar haciendo proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Bueno, ¿alguien entiende la palabra proselitismo o proselitista? No. ¿Nadie? Bueno, así como en resumidas cuentas, el proselitismo es de alguna manera casi como una campaña de mercadotecnia para producir un efecto en el que va a haber esa campaña y poder que compre mi producto o que entre a mi grupo. Es decir, el proselitismo es ir a pescar, literalmente. Voy allá con aquel musulmán para hacerlo católico. Eso no es católico. De hecho, eso lo manejan mucho los protestantes, pero bueno, ya lo tocaremos en el tercer tema. Entonces, ¿cómo está el aspecto de ir a evangelizar? No es lo mismo evangelizar que hacer proselitismo, porque el proselitismo es querer ganarte a una persona para tu rancho, para tus intereses, para tu iglesia, como si fuera una mera cosa técnica. Pero si la primera conclusión es que el cristianismo no son ideas, sino una persona, la evangelización, ¿qué es en pocas palabras? Porque tenemos que ser misioneros. Y que ser misionero es llevar el evangelio. Pero que el evangelio, ¿qué es? El evangelio no es un libro. El evangelio es una persona, Cristo. Entonces ahí ya un poquito decía San Francisco de Asís, que cuando hay que misionar, dice, en todo tiempo hay que predicar el evangelio, y si es necesario, usar las palabras. Hay que predicar en todo tiempo el evangelio, y si es necesario, usar las palabras. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que la evangelización principalmente es el testimonio de vida. Cuando tú vives tu fe, ya después cuando vas a la misión, tú ofreces la fe. Pero la fe, si es auténtica contigo, es la mejor carta de convencimiento para una persona. Es la mejor carta de convencimiento. No es tanto lo que digas, sino lo que digas en coherencia con tu estilo de vida. Entonces, por eso la iglesia eso lo ha ido aprendiendo. En el pasado lo tenemos que reconocer. Nosotros muchas veces impusimos la fe, y la fe nunca se debe de imponer. La fe se ofrece. Ahora, ¿cuál es el otro riesgo? El otro riesgo que hemos tomado, y que desafortunadamente es el que más se practica, es: vamos, no sé, a hacer misiones con los niños pobres en África, pero hay de aquel que quiera hablarles del evangelio. No, respeten su fe. Si ellos son musulmanes, budistas, lo que sea, es que estamos queriendo entender como que anunciar el evangelio, ofrecer el evangelio sería falta de respeto, y no es cierto. Falta de respeto es imponerlo, pero ofrecer no es falta de respeto. No es falta de respeto. En todo caso, si un católico se atreve a decir eso, se está poniendo de una manera arrogante. Está diciendo: no le anuncies a este budista el evangelio, porque este budista no es capaz de Cristo. Déjalo en su budismo. ¿Quién soy yo para decir eso? No, lo ofrezco, y capaz de que es capaz de Cristo, y lo recibe. Si no lo recibe, el mismo amor para con esa persona, la misma ayuda para con esa persona, el mismo respeto para con esa persona. Pero yo ya hice mi parte, anuncié el evangelio. Porque cuando no lo anuncio, so pretexto de que es musulmán, budista, estoy diciendo que esa persona no es capaz de Cristo. Automáticamente estoy rebajando mi propia fe. Entonces no se puede. El evangelio se ofrece, no se impone. Voy a leer un texto de las últimas cosas que hizo el Papa Benedicto, porque fue en diciembre del año pasado.
Voy a leer el texto completo, bueno, en dos partes. Y después lo explico porque a veces hay términos que quizá pueden ser difíciles a más de una persona, porque el Papa pues escribe, es un teólogo finalmente. Dice el Papa, esto lo dijo en diciembre a la curia romana, es decir, a los cardenales, a los que están dirigiendo la iglesia en el Vaticano. Dice, hay dos reglas para la esencia, hay dos reglas para la esencia del diálogo interreligioso, es decir, entre religiones. Por lo general, hoy se consideran fundamentales dos reglas, dice el Papa. En el diálogo entre católicos y otras religiones, usualmente se consideran dos reglas. Dice, la primera, el diálogo no se dirige a la conversión, proselitismo, sino más bien a la comprensión. En esto se distingue la evangelización de la misión. Cuando tú vas a hablar con un musulmán y vas a tener un diálogo interreligioso, no, la idea no es ir como a dar bibliazos, sino, eso déjalo para la evangelización y la misión concretamente, pero en el diálogo, para podernos entender, tenemos que llegar a un aspecto de comprensión, no de adoctrinamiento. Porque muchas veces, muchos de los juicios que tiran a la Iglesia Católica, ustedes mismos se dan cuenta que es plena ignorancia, prejuicios con la Iglesia Católica. Pero también nosotros tenemos muchos prejuicios para los demás. Y la segunda regla, dice el Papa, dice, en conformidad con esto, en este diálogo, ambas partes permanecen consistentemente en su propia identidad, yo católico, aquel musulmán, que no ponen en cuestión en el diálogo ni para ellas ni para los otros. Continúa el Papa, dice, estas reglas son justas, o sea, dice, son justas, es la manera técnica de cómo se relaciona un católico con las otras religiones, en el diálogo interreligioso. Pero fíjense en lo que dice el Papa. Estas reglas son justas. No obstante, pienso que están formuladas demasiado superficialmente de esta manera. Están justas, pero son muy superficiales. Esta es una de las cosas donde uno ve el Papa una teología exquisita de este hombre. Dice, sí, el diálogo no tiene como objetivo la conversión o el proselitismo, sino una mejor comprensión recíproca, entendernos, lo acaba de decir el Papa Francisco. Enseñemos a nuestros jóvenes católicos y musulmanes a comprendernos, lo cual no significa justificarnos o aceptar todo, eso se llama relativismo. Y continúa el Papa, dice, esto es correcto, pero tratar de conocer y comprender implica un deseo de acercarse también a la verdad. Esta es la clave. Porque si no, el ecumenismo, el diálogo interreligioso lo estamos viendo como que, pues, ahora musulmanes, budistas, todos démonos la mano y al final somos hermanitos y nos llevamos bien y punto. No, si el católico sabe que tiene a Cristo y que Cristo es la verdad, tiene que ofrecer de alguna manera, no hacer proselitismo. Es decir, yo te comprendo, tú me comprendes, pero el comprenderse, el entenderse, el respeto, si somos adultos, nos tiene que llevar a una búsqueda de la verdad, a meternos los dos juntitos más adentro. No simplemente a una relación decir, ay, pues bueno, pues qué bonito, que seas musulmán, qué bonito que seas católico, ok, nos abrazamos, un beso y bye. No, es comprendernos, conocernos, respetarnos, para ya en confianza dar un paso hacia la verdad. Dar un paso hacia la verdad. Y es aquí donde viene lo hermoso. Ok. No sé si hacer esta pregunta. Bueno, la voy a hacer. Espero no llorar en el resultado. Levante la mano quien ya leyó la encíclica del Papa Francisco, La Luz de la Fe. ¿Completa? Bueno, sí, voy a llorar. Pero como tengo poco tiempo, me voy a aguantar. Ok, vamos a ver que la clave del diálogo es que no puede haber diálogo si no estás, lo acaba de decir el Papa, firme en tu identidad. Si no sabes ni qué crees, ni quién eres, ¿cómo te le vas a acercar a hablar con un musulmán o con un budista? Y nosotros tenemos nuestra doctrina firme y por el internet gratis. Es más, esta es la primera encíclica. Yo todas las encíclicas me metí al website del Vaticano y las tenía que transformar en PDF porque las tienen simplemente para leerlas ahí.
Esta es la primera encíclica que el Vaticano ya te la ofrece en PDF. O sea, entras literalmente y la puedes descargar gratis. Pues esta encíclica la comenzó el Papa Benedicto y la cerró el Papa Francisco. Y aquel que ha leído al Papa Benedicto lo reconoce fácilmente. Y en una de las cosas que me dio gusto fue este texto que el Papa se lo está diciendo en diciembre a los cardenales, dice exactamente la esencia en esa encíclica, que nos está hablando, es la encíclica del Año de la Fe, imagínate. Es el documento más importante de este Año de la Fe. ¿Y qué dice? Se los voy a leer nada más esta parte. Esto no es la encíclica, sino es el discurso que le está diciendo a los cardenales. Fíjense, dice el Papa Benedicto: ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. Tremendo. Somos católicos y por saber que Cristo es la verdad, sabemos que la religión verdadera es la Iglesia Católica. Y esto no se dice con arrogancia, porque no es que nosotros tengamos la verdad, sino que la verdad, que es Cristo, se ha dignado a poseernos a nosotros. O sea, cuando nosotros decimos que la religión católica es la verdadera, la única verdadera, la única fundada por Cristo, no nos imaginemos como que tenemos la verdad aquí guardada en el bolsillo. No, es la verdad la que nos ha elegido a nosotros, porque Cristo es mucho más que nosotros. Sigue el Papa y dice, repito, ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. Cristo, que es la verdad, nos ha tomado de la mano y sabemos que nos tiene firmemente de su mano en el camino de nuestra búsqueda apasionada del conocimiento. El estar interiormente sostenidos por la mano de Cristo nos hace libres y al mismo tiempo seguros. Libres porque si estamos sostenidos por Él, podemos entrar en cualquier diálogo abierto y sin miedo. Y seguros porque Él no nos abandona, a no ser que nosotros mismos nos separemos de Él. Unidos a Él, estamos en la luz de la verdad. Tremendo lo que dice aquí el Papa. Un católico que verdaderamente está sólido en su fe, en su relación con Cristo, en lo que sabe creer, no tiene miedo a hablar con un musulmán, con un protestante, con quien sea. Y cuando habla, no va a llegar a agarrar a bibliazos al otro. La caridad principalmente, porque ¿cómo voy a convencer a Cristo si yo no vivo a Cristo? Y Cristo ante todo, dice San Juan en su carta, Dios es amor. Que el amor no significa tolerar todo, pero entra en diálogo, no tiene miedo. Por eso, desde Juan Pablo II, se hicieron esas reuniones ecuménicas en Asís, en donde se reunían varias religiones y oraban. Lo que hizo el Papa, a excepción de Juan Pablo II, es de que en la última ocasión, pues invitó a todas las religiones, pero invitó por primera vez a 2 ateos. Para desgracia uno mexicano, ¿eh? Pero bueno. Pero un papa que no tiene miedo de hablar con el budista, con el musulmán, con el ateo, con el agnóstico. Porque si eso de que Cristo es la verdad, el camino, el único camino, no es un cuento chino, ¿a qué le tenemos miedo? Más bien nos deja ver que quizá el conocimiento de Cristo está muy, muy débil, al punto de que ahora sí comprendemos por qué el Papa ha dedicado todo un año para que transformemos la fe. ¿Cuáles son los frutos de este año de la fe? ¿Te has leído el Catecismo de la Iglesia? ¿El Concilio Vaticano? ¿Alguna encíclica? Si no, tristemente somos católicos de nombre. Porque yo te acepto, vives en un pueblito, en un ranchito donde si apenas hay luz. Pero honestamente, en las sociedades civilizadas, creo que delante de Dios vamos a dar cuentas graves, porque hasta estos, o sea, acceder a tu fe en documentos y en todo esto, es sencillísimo, gratis. O sea, que la única cosa es pereza, o reducir a la iglesia a un aspecto de vida espiritual, nos reunimos, cantamos, jugamos, todo eso,
Pero ¿qué pasa si realmente ahorita yo me convirtiera en musulmán y empezara a cuestionar tu fe? ¿Podrías dar testimonio de tu fe con firmeza? Pues bueno, a raíz de esto, la conclusión en esta parte es que la voy a dividir la charla en dos partes. Podría desarrollar el tema que nos une, que nos divide con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas, con todas esas religiones no cristianas. Pero en realidad, aunque Estados Unidos es un país en donde tiene de todo, es muy difícil, en realidad, que de pronto llegues a, por ejemplo, los judíos. Es raro, de hecho ni sería judío, que se te acerque y un judío empiece a hacer misiones judías. Los judíos no hacen misiones. Ellos no tratan de hacer a la gente judía. Los judíos verdaderos. Podrá haber una como secta judía que sí intente jalar a la gente, ¿no? Entonces, básicamente tener un diálogo con un judío, pues no sé si lo vayas a tener en tu vida, con un real judío, o con un real musulmán, con un real budista. Pero sí podemos tener, y estamos teniendo frecuentemente, contacto y diálogo con, esta es la segunda parte del tema, con gente que ha entrado en pseudo religiones, lo que le llamaríamos una adulteración de las religiones, una adulteración y por lo tanto negativa, una adulteración sincretista. ¿Qué es sincretismo? Una mezclazón. Y ahorita nos vamos a entender con esto. Esto puede tener muchos términos. Les llaman a veces neopaganismo. ¿Qué era el paganismo? Los paganos, que tenían otros dioses y todo. Ahora hay un neopaganismo, un nuevo paganismo. No es que estemos nuevamente adorando a Quetzalcóatl en México. Puede haber gente. Pero el rito medio mágico que había entre la relación con Quetzalcóatl lo hemos metido de alguna manera. Y le hemos puesto hasta una caricatura, no sé, de Cristo, de Buda, etc. Entonces hay gente que se atreve a decir, yo soy budista, y un budista realmente te escucha y se da un tiro. Y uno dice, no, yo creo en esto de la yoga y soy hinduista, y te escucha un real hinduista y se da un tiro. Porque en realidad lo que tú estás viviendo o lo que tú dices que crees es un refrito, es una mezclazón, una actitud neopagana, o que ahora también conocemos la New Age, la nueva era. Entonces, me pareció que esto podía servirles más. ¿Por qué? Porque eso sí, les puedo decir, se los aseguro, chance y más de uno aquí hace yoga, Y si no, te lo aseguro que te la van a promover. He encontrado parroquias en donde supuestamente se da yoga católica. Y yo, yoga católica. Entonces, voy a tratar, estas son, entre comillas, religiones no cristianas. ¿Por qué? Entre comillas, porque en realidad las religiones, un verdadero budista, un verdadero musulmán, se maneja de manera muy diferente a aquellos que nosotros ya empezamos a agarrar de aquí y de aquí y hacer como una ensalada, ¿verdad? Como si fuera buffet. Entonces, voy a tocar algunas cuestiones para poder identificar estas cuestiones de religiones no cristianas, aunque ya en muchas de ellas ponen a Cristo, pero lo ponen como un profeta, como un sabio, como alguien que te daba buenos consejos, pero no como Dios, no alguien que te compromete y que te dice, ¿estás conmigo o contra mí? O recoges o desparramas. No, ese Cristo estorba para este tipo de religiones, pseudo religiones. La primera, vamos a quedarnos por ejemplo en el yoga. El yoga empezó como 1800 años antes de Cristo. Lo que nos debe de quedar claro aquí es, con esta frase resumimos al aspecto del yoga. Lo voy a explicar, pero el yoga viene del hinduismo. Por lo tanto, nació del hinduismo. Por lo tanto, no hay yoga que no sea hinduista, ni hay hinduista que no tenga la yoga. Son dos cosas que no se pueden separar. Pero para que ejercicio te estiras y que todo eso, el yoga nació de hinduismo. Porque hay un documento que se llama Orationis Formas, está en el Vaticano, que es acerca de estas cuestiones que la Iglesia como madre nos enseña.
para no caer en tipos de meditaciones que no son nada cristianas, en cuestiones que realmente deforman nuestra fe. Y en este documento de oraciones y formas, lo que se dice, y también lo dice un exorcista dominico del Vaticano, ahorita se me pasó el nombre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cuestiones técnicas que las hemos metido en cuestiones religiosas, pero que no nacieron de la religión propiamente, y bien depuradas, bien filtradas, vamos, no tiene nada en contra de la fe. Ejemplo, la acupuntura. Una acupuntura bien depurada como tal, porque la acupuntura no nació de ninguna religión, es una tradición. Pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces a donde vas a acupuntura son centros esotéricos y chance y te pasan el incienso o alguna cosa. Pero la acupuntura real no es eso. No es eso. En el caso del yoga no se puede decir eso. No se puede decir, es que una yoga bien filtrada, bien depurada, te puede ayudar. No, porque la yoga nació hinduista, tiene la finalidad de ser hinduista y morirá hinduista. Pertenece a una religión llamada hinduismo. Por mucho que la hagas en el gimnasio, lo que sea, tiene una finalidad religiosa que no se puede despegar, porque fue creada ahí. Entonces, ¿alguien sabe lo que significa yoga? ¿Eh? No, algo. ¿Qué significa la palabra yoga? La palabra yoga, ¿qué alguien sabe? ¿Cómo? No. Bueno, para allá va, pero no, lo que significa la palabra. La palabra viene del sánscrito que significa unión. Unión. Y ya de empezando, de ahí, ¿unión con qué? ¿Unión con qué? O sea, cuando tú haces yoga, la hagas para ejercicio, la hagas en un templo hinduista, lo que sea, tú te vas a unir con algo, para empezar. Porque el propio nombre te dice unión, significa unión. Que se une, ya dentro del aspecto de la religiosidad hinduista, es unir el yo transitorio, temporal, con el yo eterno, infinito. Si te lo dicen un poquito más como para convencerte, pues tu yo para unirse con Dios. Más o menos es lo que se quiere decir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la concepción de Dios en el hinduista es impersonal, no es una persona, es una sustancia espiritual. Y entonces es por eso ya únete con Dios. Pero Dios no es una persona, como en el caso de nosotros, que es una persona y una persona que se encarnó, que se hizo hombre. Cristo tiene un rostro, el Dios del hinduismo no, es una sustancia impersonal. Por eso, bajo esto, rápidamente se cae en lo que le llamamos panteísmo. Panteísmo viene de dos palabras griegas, pan, pasa pan, que significa todo, cada uno. De ahí viene Juegos Panamericanos, Juegos de toda América. ¿Qué significa panteísta? Teo significa Dios, todo es Dios. El árbol es Dios. Tú eres Dios. Y por eso vas y abrazas el árbol, ¿va? Para unirte con la naturaleza. Porque todo es Dios. Todo es Dios. A ese Dios es al que te unes. A ese Dios es el que te unes. Impersonal. ¿Qué pasa con esto? Que de ahí el yoga, que es una práctica hinduista, fácilmente brinca también a un aspecto esotérico, a prácticas esotéricas, el esoterismo. Voy a mencionar solamente algunas porque en realidad casi no se tiene tiempo. El esoterismo, voy a mencionar cosas que pueden confundir. En el esoterismo es muy fácil que tú escuches los ángeles y por ahí te llega un correo electrónico que va a visitarte un ángel, por favor, ábrele la puerta, pon una vela y pon unas flores así o agua bendita o alguna cosa, que te llegará el ángel Miguel. Y tú dices, pues yo sí lo he escuchado en la Biblia, ¿será cierto? Y te das cuenta, por eso, daría risa. Pero si ahorita les pregunto, en realidad, defínanme cristianamente un ángel. ¿Qué es un ángel doctrinalmente? Como nosotros lo creemos. No este tipo de cuestiones. ¿Alguien sabría definirme qué es un ángel? Un espíritu puro, intelectual.
¿Cuál es su finalidad? Su finalidad son mensajeros. Bueno, eso significa el nombre, No, mensajero. los tres conocidos que son los arcángeles. Bueno, esos son arcángeles, pero recordemos que no solamente existen arcángeles, hay toda una jerarquía dentro de los ángeles. Cada uno tiene su función. Cada ángel se agota en sí mismo. No hay ángeles repetidos, no hay razas de ángeles. Cada ángel agota su especie. O sea, nos meteríamos, eso se llama angelología, pero bien estudiada dentro de la Iglesia Católica. Cada uno tiene un ángel custodio también, es una cosa hermosísima. Si entendemos bien lo que significa y la función que tiene ese ángel custodio con nosotros, le sacaríamos más ventaja a nuestro crecimiento espiritual. Pero nos metemos en estas cuestiones que ángeles ya te ponen hasta otros nombres y hasta colores. Y tu ángel que es rosita o es blanco, o empiezas a que huele a este incienso y empiezas, y eso es un sincretismo, eso es esotérico. Ahora, el problema está en que esto puede quedar, disculpen la palabra, en una payasada, en un aspecto de charlatanería. Pero muchas veces cuando accedemos a estas cosas podemos estar tocando cuestiones de ocultismo y ya no son ángeles. Bueno, sí son ángeles, pero caídos, llamados demonios. Y ahí es donde nos metemos abriendo puertas que después son complicadas cerrarlas. Entonces, no solamente es algo, si nos va bien, queda en algo ingenuo. Pero estamos tocando fuego. Y mucha de la gente, esos ángeles, sí, se termina relacionado con los ángeles, abriéndole puertas, pero ángeles caídos, demonios. Otra cosa, amuletos. Amuletos es una cosa, sacramentales es otra cosa. Yo tengo un sacramental, este crucifijo. Pero aunque este crucifijo sea un sacramental, yo le puedo dar un sentido de amuleto. Si yo creo que traer este crucifijo me va a evitar de que me roben, me parece que ya estoy comenzando a ser un poco supersticioso. En una ocasión, un obispo en México, un dueño de toda una camada de taxis, dijo que si pudiera bendecírselos. Y ahí va el obispo, pues llevaba su botellita. Entonces el dueño, eran un montón de carros, 30, 50. Lo ve con la botellita y dice, su excelencia, me parece que no le va a alcanzar, son como 50 carros. Y el obispo le dice, a ver, ¿me pediste que te los bendijera o que te los viniera a lavar? Y a veces somos así, ay, a mí no me cayó agua bendita. ¿Sabes qué es el agua bendita? ¿Sabes lo que es una bendición? ¿Sabes lo que es una reliquia? ¿Sabes lo que es un crucifijo? ¿Sabes lo que es un sacramental? No te lo voy a explicar porque no es el tema. Pero hay una gran diferencia en un amuleto y un sacramental. Y desafortunadamente aquí, ya lo veremos en el tercer tema, sí tienen razón nuestros hermanos evangélicos protestantes al estar dale y dale y dale con nosotros de que somos idólatras. Porque muchas veces tu relación con la imagen de tu virgencita es una relación supersticiosa. Dicen que una vez estaba la imagen de San Martín de Porres, quizá ya lo han escuchado, y estaban dos señoras, y una señora así rezando, ay, San Martincito, por favor, dame $20 para comprar leche para mi niño, $20, por favor, $20. Y la otra señora, ay, San Martincito, por favor, dame $50,000 que necesito comprar la casa para no perderla, por favor, $50,000 para la casa. Y la otra diciendo, ay, San Martincito, $20 para la leche de mi hijo. Y entonces la otra se enoja y dice, a ver, ya, toma sus $20 y no me distraiga el santo. Más o menos, más de una vez nos relacionamos así con las cosas. Padre, ¿me bendice la casa? Pero todos los padres, muy cordialmente, sí, cómo no, pero tendrían que decir, esto no significa que no se te va a caer la casa, ¿eh? Porque más de una gente, y yo les digo, pues tengo compañeros y amigos sacerdotes, que literalmente tú dices, ¿a quién sirve esta casa? Vas y bendices, y de pronto hay un gatito con una manita así, un elefantito por ahí, una herradura. ¿Y cómo esta gente pide que le bendiga? ¿A quién sirve? ¿A Dios o al diablo? ¿En quién cree? ¿Qué tiene adentro de la casa?
y tiene el descaro todavía de decirme que la bendiga. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. No es lo mismo amuletos, que es lo que te propone la nueva era. Estas pseudo religiones te proponen amuletos, que cómprate el cuarzo, que la medalla, que un montón de cosas, ¿no? Entonces, y muy diferente es una cosa que nosotros tenemos llamadas sacramentales. Otra cosa, ya para resumirles, hay que tener cuidado porque este tipo de pseudo religiones se meten en especial, voy a nada más nombrarlas, en espiritismo, santería, macumba, brujería. Y aquí quiero hacer una excepción con esto de la brujería. No, es que sí fui con un brujo, pero es magia blanca. Pues qué bonito color, pero la magia es magia, punto. La brujería es brujería. Blanca, roja, rosa, del color que tú quieras, la brujería es brujería. Y ofende a Dios en el primer mandamiento. Nuevamente, todo esto lo podría desarrollar, pero no es el tema. Entonces, el tarot, lectura de las cartas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con esto? El primero es de que está mal en sí mismo. Pero nuevamente repito, si bien te va, estás tocando con charlatanes, mediums, meditación trascendental, todo ese tipo de cuestiones. Si bien te va, charlatanería. Simplemente perdiste tiempo, punto. Es como dicen que uno fue con un adivino y le tocó la puerta. Y el adivino le dice, ¿quién? Vaya porquería de adivino. Si es adivino tendrá que saber quién, ¿no? Si bien nos va, charlatanería. Pero créanmelo, y esto ya no son palabras mías, lo ha dicho el padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, el padre José Antonio Fortea, exorcista de España, conozco otros exorcistas, el padre Carlos Spahn. Todos están afirmando un incremento de estas pseudo religiones. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque están teniendo los números en las posesiones e influencias demoníacas. Porque nuevamente, si bien te va, cuando te metes en esto, perdiste tu tiempo, es un charlatán. Pero mucha de esta gente ya tiene contacto con el ocultismo. Y ahí sí nos metemos en camisas de 11 varas. Ahí sí ya te metes en problemas. Porque ya cuando te metes en los terrenos de Satanás, Satanás no juega. Tú lo estás haciendo por juego, pero Satanás no juega. Nomás les voy a mencionar rápido para que sepan, porque ese es otro tema totalmente completo. En mi website ya lo desarrollo, ese sí está ya grabado, acerca de cómo trabaja el demonio en este sentido. El demonio trabaja de dos maneras. Una acción natural y una acción sobrenatural. La natural es la típica, a través de la tentación, porque él ya está vencido. Lo único que puede hacer es tentarnos. Dice San Agustín que el demonio es como un perro amarrado a una columna. ¿Qué te hace un perro amarrado a una columna? Ladrar. Si tú te acercas, te muerde. Por eso el perro lo único que te va a decir, ven, 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 para cuando te le acerques darte la mordida. Pero fuera de eso, todas las tentaciones son necesarias. Te haces más fuerte. Tentación vencida, fe crecida. Pero si tú te dejas vencer por la tentación, vas a pique. Entonces, esa es la primera normal. Siempre el demonio da tentaciones. Pero hay una sobrenatural, que es a través, 3 niveles básicos. El segundo se divide, pero no lo voy a explicar porque estaría dando el tema. Pero ya sobrenaturalmente está la posesión satánica, la influencia satánica y la infestación satánica. La posesión satánica es cuando el demonio posee el cuerpo. El demonio nunca puede poseer el alma. Posee el cuerpo. Y por eso cuando hay un exorcismo tiene ese tipo de reacciones duras, fuertes. Pero una recomendación pastoral que sirve. Hay santos que estuvieron poseídos, que murieron inclusive poseídos. Dios en su vida lo permite, porque el demonio solamente está en el cuerpo, no está en el alma. Si esa persona está en gracia, por muy poseída que esté, puede ir a comulgar. En cambio, una persona no puede estar poseída, pero si está en pecado, un solo pecado mortal, si se muere se condena. Es más grave estar en pecado mortal que en posesión satánica. Es mucho más grave. Ahora, desafortunadamente la mayoría de posesos también están en pecado mortal y pues de hecho empezó la posesión por ahí, por andar buscando otras puertas. Pero esa es la posesión satánica. La
La influencia tiene varios niveles que, les digo, me llevaría mucho tiempo explicarles, pero es una acción del demonio por fuera, no está adentro. Y aquí es donde tiene la relación. Y la infestación satánica son lugares, objetos, cosas. Tengan mucho cuidado en qué objetos tienen en su casa. Hay gente que mete atrapasueños, tiene amuletos. Tengan cuidado en los lugares que visitan, sobre todo para divertirse. Muchos lugares están infestados, porque cuando tú ves lo que se hace en ese tipo de lugares, por eso yo suelo decir que usualmente uno está diciendo el fin de semana para descansar. Y uno sí descansa, pero desafortunadamente la mayoría de veces uno va a descansar en lugares en donde cansas al alma, si no es que la matas. Llegarás muy descansadito física e intelectualmente, pero tu alma ¿cómo llega? ¿A qué lugares visitas? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de películas ves? Son puertas y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que también el demonio trabaja por la infestación en lugares y en cosas. Ahora, el católico no tendría que tener miedo, porque si así se le apareciera Satanás y todo el montón de demonios, si esa alma está en gracia, el que le tiene miedo es el demonio a uno. En cambio, si uno no está en gracia, sí puede ser afectado, inclusive en cuestiones de brujería y todo ese tipo de cosas. Yo personalmente no creía en eso. ¿Cómo alguien me puede hacer brujería? El padre Gabriel Amor, que es exorcista del Vaticano, dice: de la misma manera como yo le podría pagar a una persona para que te mate o te golpee, de la misma manera espiritualmente es. La diferencia está en que si tú estás en gracia, por mucha brujería que haya, esa brujería se regresa. No te pueden hacer absolutamente, si estás en gracia, no te pueden hacer absolutamente nada. Pero si no estás en gracia, sí. Y imagínate, no estamos en gracia, ¿qué lugares visitas? ¿Qué cosas tienes en tu casa? ¿Qué cosas ves? Y como no están, y como este tipo de cuestiones se ponen como buenas, pseudo religiosas, te va a dar la paz. Para que seas, eso se menciona mucho, ya cuando te mencionan esto, digo, la cosa va mal. Para que tú seas un ser de luz. Y hay que ser seres de luz, ¿verdad? Todo ese tipo de lenguaje, ya cuando lo escuchen, hay algo que no funciona. Y no es que está mal ser de luz. Jesús dice, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Pero es precisamente por eso son pseudo religiones, porque después son sincretistas, porque confunden ahora más, es porque han agarrado elementos de las demás religiones para envolverte la misma mentira del paganismo del pasado. Por eso tenemos que tener capacidad de discernimiento. Bueno, lo dejo ahí. Solamente menciono algunos conceptos incompatibles con el cristianismo, porque muchas de esas cosas traen esos conceptos. Uno ya lo mencioné: cuando te vengan cosas que sean panteístas, que te hablen que todo es Dios, que todo es... por ahí ya la cosa no está funcionando. Eso es un panteísmo. Nosotros no somos panteístas, creemos en un solo Dios, y ese Dios es una persona, y diferente a mí. Yo no soy Dios, soy creado a semejanza de Dios, pero yo no soy Dios. Antes bien, ¿cuál fue el primer pecado? Querer ser como Dios. Entonces, eso ya implica tener cuidado. Otros conceptos rápido. Esto cuando te mencionan de que, eso se menciona mucho en la yoga, como que fúndete en el todo, que fúndete. Nosotros nos fundimos en Cristo, pero no perdemos, ni en el cielo perdemos nuestro yo. Vean cómo es el amor de Dios. Nos unimos. El cielo es ya vivir en Él. El cielo es Él. El cielo no es un lugar. El cielo es Dios. Vas a participar de Dios, pero siendo tú. Nada que te diluyes y que vas en el todo, nada. O cuando empiezan a decirte, pon tu mente en blanco, pues si ya la traen en blanco. No, la mente no es para ponerla en blanco. La mente es para ponerla en manos de Cristo. No es para ponerla en blanco. Conclusión. Respecto a las verdaderas religiones, la conclusión es diálogo maduro y respetuoso, pero siempre buscando la verdad. No se trata de ser amigotes, yo te respeto lo tuyo y no avanzamos en nada. No, te respeto, dialogamos, pero vamos para la verdad. Tenemos que dar pasitos, ¿no?
Y con respecto a estas pseudo religiones, el Papa Benedicto dice, a ver, ¿alguien se recuerda de cuál es la desgracia? Eso lo mencioné el año pasado, la vez pasada. ¿Cuál es el cáncer que nos vino a quitar Cristo? ¿Cuál es el problema realmente del ser humano? Les mencioné una cita de San Pablo. ¿Cuál es la debacle? El inicio del pecado comienza con una actitud de nosotros. Va por ahí, autosuficiencia. Buscarse a sí mismo, vivir para sí mismo. Porque el ser cristiano va en contra. Jesús, el que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano, que se niegue a sí mismo, que se vacíe de sí mismo, pero no para quedarse así en el todo. Después toma tu cruz y me sigues. Nosotros sí nos vaciamos, pero para llenarnos de Él, de su gracia. Pero el problema es buscarnos a nosotros mismos. Y dice el Papa Benedicto que el problema de estas pseudo religiones que han entrado tanto es porque hay un montón de seres humanos que se están viendo el ombligo, viviendo para sí mismo, y se dan cuenta que la fe cristiana es sobria. Ser verdaderamente cristiano no es sentir maripositas, qué bueno se siente ser católico y todo eso. ¿Por qué la gente se va a otras religiones? Porque allá siente bonito. ¿Por qué empiezas a poner inciensos y mantras y hablas del karma y hablas de todo eso? Porque está de moda. La Eucaristía, una bien Eucaristía bien celebrada, es sobria, porque no es un show. Dios no nos dio la misa para entretenernos, sino para salvarnos. Y sin embargo, ya, cuando ustedes identifiquen que una misa la queremos ser más entretenidas, de mañana estarás en unas cuestiones de estas, porque estás viéndote a ti mismo y estás viendo la cuestión de la fe como un aspecto personal. Y la fe para un cristiano es Cristo, no soy yo, el centro no soy yo. Es esa hermosa frase de San Juan Bautista: es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Eso es el cristianismo. Me quito del centro, no soy digno ni de desatarle las sandalias a Cristo. Cristo es el centro, no yo. Entonces, cuando ya empezamos con una actitud de estas, fácilmente podemos caer en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos viendo para nosotros mismos, vivimos para nosotros mismos y eso no nos ayuda. Entonces, además, que hay que tener mucho cuidado con lo que se ve bonito, con lo fastuoso, con lo flashy. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz. No todo lo que pinta bonito es bonito. No todo lo que pinta de Dios es Dios. Si el demonio presentara su rostro verdadero, nadie pecaría. Precisamente nos va a tratar de atraer en cuestiones aparentemente buenas. En conclusión, todo este tipo de pseudo religiones, ¿por qué tienen impacto? Porque te estás buscando a ti mismo. Y estas religiones se pueden resumir en una frase: mucho yo y poco Jesús. Meten a Jesús como para de fachada, pero en realidad se los voy a demostrar así. Un caso personal, no voy a mencionar el nombre, obviamente, por prudencia. Una conductora de televisión de aquí de Miami anda en estas cosas. Yo trato de evangelizar por las redes sociales y de pronto nos llevamos bien. Yo trato primero de un diálogo, pero yo tengo que avanzar a la verdad. Entonces llega un punto en donde yo tengo que confrontar. Y cuando ya mencionas a Cristo como tal, la solidez del Evangelio, o estás conmigo o contra mí, o recoges conmigo o desparramas, o eres frío o caliente, porque a los tibios mi boca los vomita. Cuando les mencionas esto, que es lenguaje de Cristo, bloqueado. Y lo interesante es esto, que si tú ves sus redes sociales, te está hablando de la paz. Que nada te turbe. Paz estéril. Paz basura. Por eso Jesús nos dijo: yo les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Porque la paz del mundo sí le corre al compromiso, sí le corre a ser retado. Oye, si tu paz es verdadera, pues el bien siempre puede sobre el mal. Yo que soy el perdido, no me corras. Dame de tu paz, convénceme. Si verdaderamente tu paz es verdadera, nadie te la puede quitar. Alguien que tenga la paz de Cristo, por eso el Papa dice: puedes dialogar con quien quieras. ¿Quién te la quita?
San Pablo nuevamente, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? La enfermedad, la desnudez, la persecución, en todo eso venzo. ¿Se dan cuenta que esto se menciona la paz y seres de luz y todo eso? Pero el primero que te contrapone te cierra la puerta, lo que significa que sabes que no, ese tipo de paz, por muchas posiciones, por más que te ponga la pierna hasta acá, de eso nada te sirve. No puedes tolerarme a mí. En cambio, Jesús nos dice, ama a tu enemigo. ¿Alguien te va a hacer daño? No le cierres la puerta, ábrele. Si te pega en la mejilla, pon la otra. El cristianismo no tiene miedo, ni del propio Satanás, porque sabe que está fundado en aquel que dice que es el camino, la verdad y la vida. No es lo mismo la paz de Dios y la paz del mundo. Se las defino rápido la paz de Dios. Me gusta la definición que daba Juan Pablo II. Decía Juan Pablo II, la paz de Dios no es la ausencia de conflicto, de guerra, de problemas, sino el gobierno de la gracia sobre esas guerras y esos conflictos. Si alguien estaba sufriendo, vean la vida de los santos. Díganme qué santo vivió acostadito y rascándose la panza. Tranquilo. Porque la paz no es tranquilidad, la paz no es igual a comodidad, y eso es la que te venden. Si esa es la paz, pues en realidad la paz se consigue en un spa o con un masajito. Pero basta que salgas del spa todo relajado, con música así, New Age y todo, tranquilo, en paz. Sales, se te cruza uno y le recuerdas a la mamá. En cambio, el que trae el gobierno de la gracia, si fíjense el lenguaje de Jesús, del Papa Juan Pablo II, es el gobierno de la gracia. ¿De dónde viene la gracia? De los sacramentos, de todo. Puede ser una persona que pueda tener muchos problemas, pero si la gracia va dirigiendo su vida, tiene la capacidad de amar al que se le atraviesa mal, tiene capacidad de discernir. Finalmente, como solución, yo les ofrezco 2. En realidad son 5, las otras 3 las voy a mencionar en el próximo tema. Pero 2 soluciones que tenemos ante esto. Primero, formación. Si tú no te formas, vas a ser irresponsable en el ejercimiento de tu fe, y tarde o temprano no me extrañaría que al rato andes en otras cosas, ¿no? Si no te formas, y la formación es gratuita, al menos en cuanto a documentos de la iglesia está. No te pongas a investigar acerca de este tipo de cuestiones por internet. No todos los sitios católicos, les aviso, que están en internet son verdaderamente católicos, ¿no? Entonces necesitamos tener formación. Porque al final la formación es conocer al que amas. Si el cristianismo es una persona, la formación es conocer a esa persona. Cuando la conoces, automáticamente no hay persona que, conociendo más a Cristo, no se enamore de él. Y la segunda es apostolado. Da esa fe. ¿Por qué es la segunda? ¿Cómo vas a dar lo que no conoces? Dice el Concilio Vaticano II que la fe se fortalece dándola. Cuando tú anuncias tu fe, esa fe que recibiste en la formación, cuando tú más la das es cuando más te formas. Al parecer yo le estoy enseñando aquí, parece que soy el maestro, pero yo siempre que estoy evangelizando o predicando, salgo el doblemente comprometido. Primero porque sé que si yo vivo lo contrario, ya sé que un montón de personas me va a avisar. Me va a decir, oye, espérate, tú antes decías esto. Entonces es una buena forma. Mucha gente, inclusive predicadores católicos, hasta sacerdotes, predican un evangelio así light por eso, porque no quieren tener personas que los corrijan. Eso es muy cobarde. Yo tengo que predicar el evangelio de Cristo como es, lo viva o no lo viva, les guste o no les guste. Si no les gusta, no me inviten y ya. Pero yo sé que si lo reciben, ustedes me van a ayudar el día que yo soy incoherente con eso, precisamente porque yo se los anuncié. Y segundo, porque al predicar siempre uno refresca cuestiones de formación. Yo pudiera improvisar los temas, pero es un principio básico. Un tema se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque la gente merece lo mejor, pero también porque tú al prepararlo te vas formando aún más. Entonces, al parecer le estoy haciendo un favor, pero el favor es automáticamente también para mí. Ahora, yo al dar el tema, yo me formé al prepararlo, al darlo.
porque la formación y el apostolado son básicos. Así como están, hacemos una oración. Repiten después de mí. Así como están. Dicen: amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos consagramos a esa madre buena, esa madre que dice el Evangelio que cuando no entendía, sin embargo, todo lo meditaba en su corazón. Quizá no tenía un gran intelecto, pero sí tenía la sagacidad, la inteligencia, la humildad de recibir ese Señor y meditarlo en su corazón. Quizá no tanto entenderlo. Y sabiendo que esa madre es así, que supo profundizar los misterios de la fe, en silencio a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.